Hola, buenas tardes. Soy Augusto Mora, profesor de representaciones de construcción en el primer ciclo del grado superior de proyectos de edificación que se imparte en el Centro Integrado Pirámide de Huesca. En este vídeo vamos a trabajar sobre el modelo de vivienda unifamiliar que os he enviado para trabajar en este tercer trimestre, por llamarlo de alguna manera al trimestre, porque quedan en realidad 7 semanas de curso. Y entonces os voy a enseñar cómo hacer la documentación, bueno, sobre todo en principio relacionado también con lo que estáis viendo en el módulo de diseño con Miguel, por ejemplo, de incendios, ¿vale? Pues vamos a ver cómo representar en planta los muros que cumplen la condición de tener un determinado grado de resistencia al fuego, ¿vale? Un grado EI, pues yo que sé, 120, 60, lo que queramos, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo vamos a hacer de varias maneras. Podemos hacerlo utilizando, pues seleccionándolos a mano y dándoles un color, pero esto es un método que no es el adecuado, o bien utilizando filtros gráficos, ¿vale? Vais a ver la potencia que tiene la herramienta de filtros gráficos en Revit. Me voy a la planta sótano y en esta planta sótano tengo un espacio que tiene más de 100 metros cuadrados que se utiliza como aparcamiento de vehículos, como garaje de vivienda unifamiliar, pero conforme al CTDB SI 3, al ser un garaje de más de 100 metros cuadrados, tiene que cumplir forzosamente con ser un sector de incendio independiente. Y como ya sabéis, todo sector de incendio tiene que comunicarse con otros sectores a través de lo que se llama un vestíbulo de incendio o un vestíbulo de independencia. Si os fijáis aquí, tengo una puerta que me comunica ese espacio de garaje con la zona de la escalera, ¿de acuerdo? No bastaría, necesito colocar una puerta adicional, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es crear un muro similar a este, crear similar, CS, y voy a colocar aquí ese muro, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es también crear una puerta similar a esa, CS, crear similar, y la voy a colocar aquí, ¿de acuerdo? Abriendo hacia el interior, ¿de acuerdo? Escapo para salir, ya tendría el vestíbulo previo. Veo que no interfieren las aperturas de la puerta, ¿vale? No, esto no podría estar así, ¿de acuerdo? Ya veis que así hay un choque entre los batientes, entonces mejor así, ¿de acuerdo? Podría mover un poquito el muro con la puerta para hacia arriba, ¿de acuerdo? Una cosa así para tener un poquito más de espacio, no importa, aquí tenemos espacio suficiente. Bien, vale, ya tengo entonces colocado mi sector de incendio, pero ¿cómo puedo hacer para que estos muros de incendio, estos muros que son delimitadores del sector de incendio, también los del vestíbulo, se vean de otra forma? ¿Vale? ¿Cómo puedo resaltarlos o cómo puedo hacer que se vean de otra forma? Primera opción que os he dicho y que no es la más adecuada, seleccionarlos, ¿de acuerdo? Los selecciono con control, voy a seleccionar por ejemplo solamente estos dos y con el botón derecho le digo modificar gráficos en vista por elemento, ¿de acuerdo? Y entonces me va a permitir establecer unos parámetros visuales exclusivamente para estos dos muros que he seleccionado. Por ejemplo, le puedo decir que las líneas de corte sean de color rojo, ¿de acuerdo? Y que estén en un grosor, pues voy a ponerle, por ejemplo, 8, ¿de acuerdo? Le digo aplicar. No se ven los grosores porque los tengo desactivados, pero ahora sí, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, a mano yo le he asignado esos colores, ¿de acuerdo? Pero esto, repito, no es el camino. ¿Cómo puedo conseguir lo mismo, pero con los muros, o sea, chequeando, digamos, una condición que tienen que cumplir los muros? Vuelvo para atrás, deshaciendo ese estilo visual, y lo que voy a hacer es primero comprobar cuál es la resistencia al fuego de estos muros, ¿de acuerdo? Este tipo de muro, para lo cual lo selecciono, le digo editar tipo, y al editar tipo veo que viene ya de serie con Revit un parámetro que le llama clasificación para incendios, es decir, no me tengo que crear un nuevo parámetro, aunque puedo crearlo, si queréis lo puedo crear. Podría ponerle aquí, por ejemplo, 120, ¿vale? Para indicar que ese muro es un EI 120, o le puedo poner directamente yo
mayúsculas EI-120, aplicar, y ahora todos los muros de ese tipo, que es la familia que se llama Gero, el tipo Gero, ¿vale? Van a tener ese parámetro activado. Por ejemplo, si selecciono este, veréis que su parámetro de tipo ya es EI-120. Muy bien. Voy a utilizar filtro gráfico para que los muros cuyo valor de comportamiento al fuego sea EI-120 se pongan de color rojo, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cómo hago un filtro gráfico? Los filtros gráficos se generan desde las modificaciones de visualización gráficos, que el atajo de teclado ya sabéis que es VG, pero si pincho aquí, veo que tengo categorías de modelo, categorías de anotación, categorías importadas, categorías de modelo analítico, que me permite activar o desactivar, ¿vale? En cada una de esas pestañas las diferentes categorías en esta vista, ¿eh? ¿Lo veis? Modificaciones de visibilidad gráficos para la vista planta 01, planta sótano, ¿vale? Entonces voy a la última pestaña, que es filtros, ¿de acuerdo? Y en filtros tiene la misma estructura que en las otras pestañas, ¿veis? Me permite modificar la visibilidad en proyección superficie o en corte, ¿de acuerdo?, de los objetos que yo tenga aquí. En filtros me aparece lo mismo, ¿de acuerdo? Voy a ensancharlo un poquito, ¿vale? Me aparece lo mismo, pero no aparece ningún objeto todavía, porque no tengo todavía activado ningún filtro. Voy a añadir, ¿de acuerdo? Veo que no tengo filtros, ¿de acuerdo? No hay. Pues le tengo que decir editar nuevo, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a centrarnos en esta ventana. Vamos a crear un filtro basado en reglas o un filtro basado en selección. Pues un filtro basado en reglas. Esto es, va a tener que cumplir unas condiciones, ¿de acuerdo? Filtro basado en reglas. Y le vamos a decir nuevo filtro. Y le vamos a llamar cortafuegos. ¿Vale? Aceptar. Ya me aparece aquí el filtro que lo he empezado a crear. Bien, pero ese filtro, ¿a qué objetos los voy a aplicar? Pues en principio hemos dicho que a los muros. Bajo por este selector y marco muros, ¿de acuerdo? Al marcar muros, ese filtro va a actuar solamente sobre esa categoría, ¿de acuerdo? Bien, tengo muros marcados. Ahora voy a añadir una regla, ¿de acuerdo? Me dice muros, ¿qué condición tiene que cumplir? De momento aquí no tengo nada, pero puedo decirle comportamiento, ¿dónde estaba? Clasificación para incendios, que era lo que habíamos puesto, ¿de acuerdo? El parámetro que había activado, que había puesto EI-120, ¿os acordáis? Clasificación para incendios, perfecto. ¿Qué tengo que verificar? Pues que esa clasificación para incendios, por ejemplo, sea igual a EI-120. Ya fijaos que al desplegar ya me aparece, me detecta los distintos valores que están contenidos en ese parámetro en los distintos muros que yo tengo en mi proyecto. Como solo tengo EI-120, pues es el único que me aparece. Si hubiera tenido algún muro que fuera EI-90, EI-240, me hubieran aparecido también aquí en el deslizante, ¿vale? En el menú desplegable. Repito, he creado un filtro que se llama cortafuegos, que se aplica a muros, y dentro de muros lo que hago es comprobar que el parámetro clasificación para incendios es igual a EI-120. Le digo aplicar y aceptar. Ya lo tengo creado, ¿de acuerdo? Ahora lo puedo seleccionar y le digo aceptar y lo tengo aplicado. Ya me va a aplicar en esta vista que de la planta sótano, va a aplicar este filtro. Si yo ahora le digo aceptar, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Pues porque no le he dicho qué quiero que haga con esos elementos que filtro, ¿de acuerdo? Vuelvo otra vez a modificaciones de visibilidad gráficos, voy a filtros, selecciono cortafuegos y lo que le digo es que los objetos que yo haya seleccionado con este filtro, quiero que sus líneas en sección, en corte, en la planta, sean de color rojo, por ejemplo, o verde, por hacerlo distinto de lo que tenía antes, verde, y con un grosor 8. ¿Vale? Le digo aceptar
Voy a apartarlo un poco para que lo veáis porque le voy a decir ya aplicar. Observad cómo ha cambiado esto, ¿de acuerdo? Le digo aceptar. ¿Vale? Fijaos cómo me ha automáticamente coloreado esos elementos porque están filtrados así, ¿de acuerdo? Y este otro muro que tengo aquí, este muro se llama cerramiento de garaje, ¿lo veis? Es muy parecido a el Gero, pero no es igual. ¿Qué pasará si a ese muro cerramiento de garaje edito el tipo y le digo también que la clasificación para incendios es EI 120? Pues vamos a verlo. Que también el filtro lo detecta y automáticamente lo colorea. ¿Qué pasará si el muro de sótano edito el tipo, le digo que la clasificación para incendios es también EI 120, le digo aplicar y aceptar? Pues lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, el filtro actúa sobre todos los muros que estén en esta vista que tengan ese parámetro de clasificación para incendios igual a EI 120. ¿Correcto? Pues ya sabemos una manera para delimitar nuestro sector de incendios. ¿De acuerdo? Voy a desactivar, voy a ir para atrás, control Z, control Z, control Z, ¿vale? Para quedarme solamente con estos elementos, ¿de acuerdo? Muy bien. Por otra parte tengo estas dos puertas, ¿de acuerdo? Tengo estas otras dos puertas. Que también tienen que ser cortafuegos. Como podéis ver, estas puertas yo ya las tengo marcadas, ¿vale? Aparecen marcadas, me hice una familia, las tenéis allí también en el modelo, que se llama EI2, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué características tiene esta puerta. Vamos a editar el tipo. Y veo que su clasificación para incendios pone que es 60. Vamos a ponerle el código correcto, que es EI2-60-C5. Ya sabéis que así es como se expresa la resistencia al fuego de una puerta conforme al código técnico de la edificación en España, ¿vale? Entonces le digo aplicar, aceptar y ya tengo eso. ¿Cómo podría hacer ahora que las puertas también estuvieran grafiadas con el mismo filtro que tengo aquí, con el mismo aspecto que tengo aquí en el para los muros? Pues tendría que modificar el filtro. Voy a hacer el filtro, que de momento este filtro cortafuego solamente estaba aplicado a los muros. Vamos a editarlo, para lo cual voy a modificaciones de visualización gráficos, editar, voy a filtros, selecciono cortafuegos, le digo editar nuevo aquí debajo. Este filtro se aplicaba, si os acordáis, exclusivamente a muros. ¿Lo veis? Voy a añadirle que se aplique también a puertas. Y le voy a añadir una regla para que... A ver cómo lo hago esto. Perdón, voy a quitar este. Añadir conjunto. Perdón, tampoco. Quiero hacer todas las categorías. Vamos a ver. ¿Todas las reglas tienen que ser verdad? No. Cualquiera de las reglas puede ser verdadera. Cualquiera de las reglas puede ser verdadera. Añadir regla para muros que su clasificación para incendios y es igual a EI 120, y añadir otra regla para las puertas cuya clasificación para incendios es igual a EI260C5. ¿De acuerdo? Le digo aplicar, le digo aceptar, le digo aceptar, y como podéis ver, ahora tengo el filtro con dos reglas. Una se aplica a los muros y otra se aplica a las puertas. ¿Qué hace este filtro? Me está pintando con una línea gorda verde los objetos que cumplen esa condición, las condiciones que hay allí. ¿Y cuáles son esas condiciones? Pues que los
aplica a que los muros sean EI 120 y que las puertas sean EI 260, ¿de acuerdo? Vamos a ver la diferencia que hay entre decirle que cumpla cualquiera de las dos o que cumpla las dos, ¿de acuerdo? Si le digo aplicar, ¿vale? Le digo aceptar, le digo aceptar. Fijaos lo que ocurre cuando le digo y, ¿vale? Estoy obligando a que se cumplan simultáneamente las dos condiciones, que es imposible, ¿de acuerdo? Es imposible porque he puesto una condición para muro y otra condición para puerta. Esto es, el muro podrá ser EI 120, pero a la vez, como el muro no es puerta, no puede cumplir con el parámetro de la puerta. Por lo tanto, en el momento que tengo objetos de diferentes categorías, el filtro tengo que ponerlo no que se cumplan todas las condiciones, sino que se cumplan cualquiera de ellas, ¿de acuerdo? Cualquiera de ellas. O sea, si el muro cumple con la condición que le pido aquí al muro, ¿de acuerdo? El muro y la puerta, ¿de acuerdo? El muro tiene que cumplir esta condición y se pintará de verde. O la puerta tiene que cumplir esta condición y se pintará de verde también, ¿de acuerdo? Le digo aplicar y como podéis ver, ya aparece perfectamente. Observad cómo las puertas que no son cortafuegos se ven normal, no se ven con la línea esta verde gorda tan potente, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya veis cómo podemos utilizar los filtros gráficos para representar, seleccionar de alguna manera automáticamente una serie de objetos en la vista y que se afecte, que queden representados, que queden visualizados de una determinada manera concreta, ¿no? Esto filtro gráfico no solamente lo podemos aplicar en una vista en planta. Por ejemplo, si yo voy a hacer una sección, me vengo aquí a vista, sección, y voy a hacer una sección, por ejemplo, así, ¿de acuerdo? Me voy ahora a esa sección, ir a la vista, y tengo esto, ¿de acuerdo? Voy a aplicar ahora aquí el mismo filtro gráfico, ¿de acuerdo? Recordad, el filtro lo que estaba haciendo era veía los muros que había en la vista concreta y las puertas y comprobaba pues si cumplían con un determinado parámetro. Los muros tenían que tener un valor de comportamiento al fuego EI 120 y las puertas un EI 260 C5. Voy a aplicar aquí el mismo filtro gráfico, para lo cual me voy a modificaciones de visibilidad gráficos, editar, voy a la pestaña filtros, le digo añadir filtro. Como ya tengo el filtro cortafuegos creado de la vista anterior de planta, le digo aceptar. ¿De acuerdo? ¿Y cómo quiero que se vea aquí? Pues le voy a decir, por ejemplo, que las líneas de corte se vean de color azul y con un grosor de 6, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y le digo aplicar y aceptar. Observad cómo los dos muros que tenía con el parámetro de comportamiento al fuego EI 120 aparecen en azul regresados y cómo esta puerta aparece en azul regresada. ¿Y qué le pasa a esta otra puerta que también es cortafuegos? O a este muro de aquí que también es cortafuegos. Pues que he activado que la visualización se modifique solamente en sección, en los elementos seccionados. Entonces, si yo quisiera que ese filtro me mostrase también modificaciones gráficas de elementos que no están seccionados, elementos que se ven en proyección, tendría que editarlo, no el filtro, sino el aspecto gráfico, para decirle que me muestre pues con un determinado aspecto visual lo que se ve en proyección. Vamos a hacerlo. Me voy a modificaciones de visualización gráficos, voy a filtros, ¿de acuerdo? Y aquí, como podéis ver, en corte le he dicho que me ponga la línea gorda azul, ¿vale? Pero en proyección no tiene nada. Le voy a decir en proyección que me ponga en patrones, que me lo pinte con un rayado, por ejemplo, así, en color azul también. Y ya está, ¿vale? Le digo aceptar y le digo aplicar, ¿vale? Y observad cómo ahora me ha rayado de azul los elementos que cumplen con las condiciones del filtro, ¿de acuerdo? Estoy viendo la parte seccionada, pues la veo bien, ¿vale? Voy a ponerlo a 1.25, por ejemplo, 1.20, ¿vale? Para que se vea un poquito más claro.
Y como podéis ver, la puerta aparece, los elementos seccionados aparecen con la línea gruesa en color azul y tal. Los elementos seccionados, ojo, los que cumplen con esos parámetros. Observad el forjado para nada, ¿de acuerdo? El forjado no es EI 120. Y aparte, imaginaos que yo ahora al forjado, vale, muy bien, lo cojo y le digo, sí, como también es delimitador de sector de incendio, voy a editar tipo y su parámetro de comportamiento al fuego, que no lo veo que no lo tiene, ¿vale? Aquí si os fijáis no tengo ese parámetro comportamiento al fuego. Por lo tanto me tendría que crear yo aquí un nuevo parámetro, ¿de acuerdo? Para el forjado, luego lo hacemos. Pero observad cómo evidentemente el filtro solo le he dicho que actúe sobre muros y sobre puertas en este caso. Forjados, para nada. ¿Lo veis? Bien, en este caso, pues bueno, pues ya lo tengo aquí esto trabajando, ¿de acuerdo? Y lo puedo aplicar, ya habéis visto, el mismo filtro lo puedo aplicar a una vista en planta, a una vista en sección, sin ningún problema. Observad también que una cosa es el filtro y otra cosa es cómo quiero yo que se vean en esta vista los elementos que selecciono con el filtro. El mismo filtro en planta le he dicho que me pinte las cosas de color verde y el mismo filtro en sección me las está pintando de color azul. El color no depende del filtro, el color depende de lo que yo le diga aquí para esta vista, que he dicho modificaciones de visibilidad de gráficos para sección 1, lo que cortes con lo que selecciones con el filtro cortafuegos, me lo pones así, ¿de acuerdo? Si me voy a la vista en planta, modificaciones de visualización gráficos, filtros, lo que selecciones con los elementos cortafuegos me lo representas de esta otra manera, ¿de acuerdo? O sea, la representación es para la vista y el filtro es lo que selecciona los objetos sobre los cuales voy a modificar la representación. Y esa representación la defino en cada vista, ¿de acuerdo? Aceptar, ¿vale? Podría irme a una vista 3D o cualquier cosa y pasaría exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Yo puedo ir a la vista 3D, aplicar una caja de sección para que se vea el sótano, más o menos por aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y ahora lo que voy a decir es, aplica también aquí ese filtro de gráficos, ¿de acuerdo? Añadir el filtro cortafuegos que hemos creado, aceptar, y quiero que aquí se vean de color, pues yo qué sé, amarillo o azul clarito o magenta, ¿vale? Magenta, que se vea bien, que se vea de color magenta con un grosor de 5, ¿vale? En corte. Y las superficies que se vean con un patrón de rayas no muy espesas, ¿de acuerdo? En un color, pues, ciano, ¿de acuerdo? Le digo aceptar, le digo aplicar, le digo aceptar, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos en modo línea oculta, que lo veremos mejor. No guardar. Vale. Sin recordatorios, aceptar. Vale. Bien, el azul no se ve muy claro, pero bueno, ya veis cómo los elementos que son cortafuegos me aparecen cortados con el... me aparecen representados con la línea esta gorda, ¿vale? Y el rayado este azul, ¿vale? Es en las superficies, ¿lo veis? En el elemento de la superficie de ese objeto aparece el rayado azul. Vamos a cambiarle, que no se ve muy bien el rayado azul. Filtros. Vamos a poner un rayado que sea también magenta, ¿vale? Aceptar, aplicar, vale, ahora se ve mejor. Bien, los elementos cortafuegos se van a ver en corte con la línea gorda magenta y en superficie con la línea con este tramado, ¿vale? Con este, entonces así puedo identificar en una vista esos elementos que cumplen esa condición, ¿de acuerdo? Esto, fijaos la potencia que tiene, porque yo puedo crearme cualquier parámetro, por ejemplo, imaginaos un parámetro que sea fecha de construcción, ¿vale? Y luego le puedo decir, píntame de
Verde, los elementos que se han construido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de enero de 2023. Y así sabría perfectamente los elementos que se han construido, o sea, aparecerían representados en verde, marcados en el modelo, los elementos que están construidos entre esas fechas. O puedo crear un parámetro que sea un parámetro tipo sí, no, para decir incluido en la medición o no incluido en la medición, ¿no? Entonces, yo las cosas que ya he medido le podría ir dando tic, 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 irmelas marcando y entonces aquí me irían apareciendo, por ejemplo, con un color y así me aseguro de que no mido dos veces un elemento, ¿de acuerdo? Bueno, las posibilidades son infinitas y me permite hacer análisis también. Por ejemplo, imaginaos que yo defino la transmitancia de un muro, ¿de acuerdo? Pongo los valores de transmitancia en todos los muros y le puedo decir, píntame de rojo los muros cuyo valor de transmitancia sea mayor de un, yo qué sé, pues un vatio por metro cuadrado, yo qué sé. Entonces, pues puedo identificar las paredes por las que estoy perdiendo más calor en la vivienda, ¿vale? Las paredes que están peor aisladas. Y entonces puedo tomar, bueno, pues podría actuar en consecuencia, ¿no? Vale, pues voy a dejar aquí el vídeo, voy a parar aquí ya el vídeo y vais a hacer vosotros, os voy a pedir que marquéis en la planta sótano, ¿de acuerdo? Que hagáis esto, ¿de acuerdo? Cómo marcar las paredes cortafuegos utilizando filtros, ¿de acuerdo? Bueno, antes de parar, una cosa más. Voy a añadir la etiqueta, ¿vale? Porque ahora, en este momento, vale, tengo esto verde, tendría que poner aquí fuera en verde los muros o elementos cortafuegos, pero vamos a añadir, por ejemplo, una etiqueta donde ponga aquí, por ejemplo, pues el grado EI 120 del muro o el grado de la puerta, ¿vale? El grado del tipo de puerta que es. Bien, voy a suprimir esta sección y vamos a coger y vamos a etiquetar. Me voy al menú anotar, etiquetar por categoría, selecciono el muro, me dice que no hay ninguna etiqueta cargada para muros. Bueno, pues le voy a decir que no y vamos a hacer una etiqueta nueva, ¿vale? Voy a hacer una etiqueta, archivo, nuevo, símbolo de anotación, recordad, las etiquetas son símbolos de anotación. Voy a seleccionar un archivo de plantilla que no los tengo aquí porque tengo aquí esta versión sin ningún tipo de familia. Entonces, a ver cómo lo puedo hacer, porque si no tengo familias no puedo hacerlo aquí. Tendría que hacerlo. He borrado el Revit 2020 que tengo aquí, lo tengo muy reducido porque tengo también el Revit 2024 y este lo tengo simplemente a modo de demostración. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a parar el vídeo aquí, crearé una etiqueta aparte y cuando la tenga creada ya vendré y etiquetaré. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.